Transpersonal. El título de esta conferencia, como lo pueden ver ustedes en la presentación, en la diapositiva, es Psicología Transpersonal, Historia, Contenidos e Interrogantes. Son tres aspectos, tres espacios que requerirían bastante más tiempo del que vamos a ocupar nosotros ahora, pero vamos a tratar de dar una visión global de estos tres aspectos. Vamos a iniciar entonces con el primero, que es la historia. Quisiera iniciar señalando más o menos en qué tiempo aparece la palabra psicología, que es la primera palabra de la expresión global inicial, ¿no? Psicología transpersonal. Algunos consideran que fue compuesta por Felipe Melanchthon, que vivió de 1497 a 1560. Otros consideran que fue Rodolfo Goclenius, 1547 a 1628. Ambos eran filósofos y teólogos. Esto quiere decir que la palabra, en cuanto tal, la palabra psicología nace en el ámbito de la filosofía y de la teología. Pero vamos a ver los antecedentes previos de lo que es la materia en sí misma, digamos el objeto de la psicología misma. Para eso entonces podemos pasar a la diapositiva número 3, ¿sí? A la diapositiva 3. Se considera que Aristóteles es el autor del primer tratado de psicología, no de la palabra. Aristóteles parece ser que nunca usó la palabra psicología. Él es el autor del primer gran tratado de psicología, al menos así es como nosotros lo consideramos y como la mayoría de los libros de historia de la psicología lo presentan. Aristóteles era griego, hablaba en griego y la obra que se considera como la iniciadora de la psicología se llama Peripsique, que generalmente se traduce acerca del alma. Nuestra lengua española tiene raíces griegas y raíces latinas. Por ejemplo, el prefijo peri, nosotros lo usamos para hablar, por ejemplo, del periférico, de un perímetro, y por lo tanto se trata de algo que circunda o que está en torno a, ¿verdad? Y la palabra psique, que generalmente la traducimos como alma, en principio significa principio vital o principio animador. Podríamos decir que el primer tratado de psicología o el tratado de Aristóteles, que se llama Peripsique, es un tratado de la vida. ¿De cuál vida? De toda la vida. Vida vegetativa, los vegetales, animal, y luego animal racional. Así es como era el lenguaje usado por los antiguos, ¿verdad? Entonces, la palabra psique del griego es traducida al latín como ánima. De ahí viene animal, por ejemplo. La palabra animal significaría viviente, pero digamos la palabra latina es ánima. Luego, la palabra ánima es traducida al español como alma. Por eso, cuando, por ejemplo, se dice que la definición etimológica de psicología es tratado del alma, la expresión no parece ser así muy comprensible ni muy exacta para nosotros. Yendo a los originales, a las palabras originales, peripsique o psicología en términos etimológicos significaría tratado de la vida o tratado del principio vital. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, a la diapositiva número 4, psicología racional. Antes de que apareciera la psicología como la entendemos ahora, vamos a llamarle psicología empírica, ya existían tratados de psicología.
racional es solamente la razón, el uso de la razón, pero para ellos era mucho más que la razón, era toda esa dimensión específicamente humana. Por eso en esta diapositiva hemos puesto en el ámbito filosófico, se conocía ya la expresión psicología racional e indicaba el estudio empírico racional de la esencia humana en aquello que le es específico. ¿Qué quiere decir específico? Que es únicamente de esa especie, de la especie humana. Y en ese sentido, podríamos entender que dentro de lo que era el Tratado de Psicología Racional, pues sí entraba todo lo que es vida, o sea, emociones, sentimientos, sensaciones, sensibilidad, pero también entraban otras cosas que no entran ahora en la psicología, como por ejemplo la naturaleza espiritual del alma humana, podríamos decir nosotros ahora de la vida humana. Trataba, por ejemplo, la unidad psicofísica, la inmaterialidad, la inmortalidad, teorías sobre el origen del alma, sus facultades, la mente, memoria, voluntad, etcétera, ¿verdad? Y entonces se trata de un tratado del alma, vida, esencia de la vida, en el sentido estricto de la expresión, y también podríamos decir que en el sentido amplio. Para continuar con esto, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, la diapositiva número 5. Después de que allá por el siglo XVI, siglo XV, aparece la palabra psicología en este ámbito y trata de lo que ya acabamos de expresar, en el siglo XIX hay una serie de estudios ya como bastante más concretos y fisiológicos que van a dar lugar a lo que vamos a entender ahora por psicología. Solo para recordar algunos datos, así muy brevemente y en forma muy esquemática, ¿no? En 1807 aparece la publicación de Charles Bell sobre sus investigaciones en relación al sistema nervioso. En 1829, Weber presenta sus investigaciones sobre la relación entre estímulos físicos y efectos psicológicos. Y en 1860, Fechner presenta los resultados de sus investigaciones sobre este mismo ámbito y le llamó psicofísica. Vamos a decir así que 1860 sería el año en el que consideramos que nace la psicofísica. Estos tres autores y algunos otros también, ¿de qué se ocupan? Se ocupan de tratar de entender cómo es posible que un fenómeno que es físico, por ejemplo, el contacto con la piel, es algo físico, luego pueda ser experimentado por la persona como algo psicológico, mental, emocional, sensaciones. Y por eso es que es tan importante el estudio del sistema nervioso, porque ya sabemos que es el sistema nervioso el que le traduce al cerebro estas experiencias. Pasamos entonces a la diapositiva siguiente, la número 6, la cual ya podemos recordar, o hasta tenemos por ahí la presentación, de en qué año y en qué lugar se considera que nace lo que hoy conocemos como psicología, así a secas, pero que si hablamos en un lenguaje un poquito más técnico y si tenemos en cuenta toda una historia larguísima de más o menos 25 siglos, le llamaríamos el nacimiento de la psicología experimental. Bueno, después del nacimiento de la psicofísica, 1860, podemos ver ahí cómo Wilhelm Wundt, en español diríamos Guillermo Wundt, ¿verdad? Crea en la Universidad de Leipzig, en Alemania, el primer laboratorio empírico de la psicología, ¿no? Entonces, Wilhelm Wundt crea en la Universidad de Leipzig el primer laboratorio empírico de psicología o de fenómenos psicológicos. Por ejemplo, él, por decir un ejemplo, ponía, no sé, en una sala a una persona viendo hacia el piso, tenía en el techo 100 focos
apagaba uno y le preguntaba a la persona si había notado algo, y pues claro que si de 100 focos se apaga uno, pues no lo nota. Vamos a suponer que lo empieza a notar después de que se apagan 10 focos. Entonces dice, bueno, el umbral diferencial de la sensación visual es de 10%, ¿verdad? Y cosas semejantes. Aquí entonces lo que resulta, digamos, novedoso es el método. Entonces, Wilhelm Wundt, digamos que introduce el estudio de los fenómenos psicológicos al ámbito experimental prácticamente de laboratorio. Pero por otro lado, bueno, estamos hablando de un alemán, y en Alemania, la ciudad de Leipzig, o Leipzig, como quieran ustedes pronunciarlo, pero en los Estados Unidos, William James en el mismo año crea un pequeño laboratorio también de psicología. Entonces, William James, que allá también por el 1870, 1880, 90, entra en este ámbito. Hay una cosa importante. William James es filósofo y es, diríamos así, como el padre de la psicología estadounidense o norteamericana. Es un dato que luego al final retomaremos, porque vamos a ver cómo psicología y filosofía al principio estaban fusionadas. Hay una separación o una independencia de la psicología al entrar el llamado método científico o método experimental. La historia de la psicología es mucho más compleja, no se reduce a estos autores, por eso simplemente quisiera recordar que en otros lados del mundo, por ejemplo en Rusia, Berthelot crea la reflexología, Charcot en Francia, todo lo que luego es casi un antecedente del psicoanálisis, Charcot, con las experimentaciones, presentaciones con respecto a la hipnosis, Iván Pavlov, en lo que se refiere a los reflejos condicionados. Podemos pasar entonces a la diapositiva siguiente para presentar o iniciar a presentar con Freud y Watson lo que se va a llamar en la historia de la psicología, o se va a conocer como las dos primeras fuerzas de la psicología, que serían el psicoanálisis con Freud y el conductismo con Watson, ¿verdad? De Freud estamos hablando allá del año 1900, ¿no? Y de Watson 1912, 1913, ¿no? Independientemente pues del texto que está presentado como diapositiva, ¿verdad? Recordemos que en 1896 aparece por primera vez el término psicoanálisis en una obra de Freud, en un artículo que se llama La herencia y la etiología de la neurosis. Por primera vez aparece esa palabra en él. Y en el año 1899 se edita el libro, digamos así, más famoso o de más consistencia de Freud, que se llama La interpretación de los sueños. Si ustedes ven textos o van a internet a ver en qué año apareció esa obra de Freud, van a encontrar que en algunos es 1899 y en otras referencias 1890. ¿Por qué esta razón? ¿Por qué esto? O sea, de hecho, la obra de Freud fue impresa, ya se terminó su impresión el 4 de noviembre de 1899, pero Freud le pidió al editor que pusiera como año de edición el año 1900, seguramente por el cambio de siglo, ¿verdad? Algo parecido a lo que nos sucedió a nosotros al llegar al año 2000, ¿verdad? Ya sabemos que después Freud siguió publicando artículos e investigaciones hasta 1937. Por otro lado, tenemos a Watson. Muy brevemente decimos que él trató de hacer que la psicología fuese una ciencia natural, o sea, que fuese estudiada la psicología de la misma manera que se estudia la biología, así como se estudian animalitos, o la química, así como se estudian los elementos químicos. Y aparece entonces lo que se llama psicología conductista o el conductismo,
que fue muy útil en su momento por su cientificidad, por su exactitud, y bueno, fue, digamos, la corriente considerada más científica, más o menos hasta el 1940. Después de 1940 se empezaron a notar límites, deficiencias que fueron después resueltas de otra manera. ¿Cuál es esa manera? Bueno, antes de pasar a otra cosita, estas dos son lo que luego Maslow llamó las dos primeras fuerzas de la psicología. Entonces, la psicoanalítica o psicología del profundo y la conductista. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, a la número 8. Y como ya lo acabamos de señalar, están estas dos primeras fuerzas y digamos que impulsados por un grupo de psicólogos, de los más conocidos son Rogers y Maslow, dijeron, bueno, esto es insuficiente, ¿no? Lo que nos han podido aportar el psicoanálisis o la psicología del profundo y la psicología conductista son insuficientes. Y entonces dicen, falta algo más. De hecho, hay una expresión de Maslow que dice, hasta ahora la psicología ha hecho la mitad de su trabajo, se ha ocupado de la enfermedad. Ahora hay que hacer la otra parte de la psicología, que sería la psicología de la salud. Y a esta tercera fuerza, entonces, se le conoce como psicología humanista. Es difícil establecer en qué año aparece la psicología humanista, porque una cosa es cuando se reúnen los primeros, luego cuando proclaman, después cuando aparece en la revista y cosas por el estilo. Pero digamos que así en términos globales, podemos señalar el año 1962 como el año del nacimiento de la psicología humanista. Tenemos a Abraham Maslow, Carl Rogers, Rollo May, entre otros, ¿verdad? Tenemos la tercera fuerza. Pasamos a la siguiente diapositiva, la novena. Y aquí es donde entonces aparece la psicología transpersonal como cuarta fuerza. Entonces, algunos psicólogos e investigadores de la tercera fuerza consideraron que era insuficiente. De hecho, en la obra de Maslow, que se llama El hombre autorrealizado en español, pero en el original inglés el título es Hacia una psicología del ser. Esa obra, apenas creada la tercera fuerza, o el grupo de la tercera fuerza de la psicología, de inmediato Maslow escribe en esa obra que la psicología humanista es una psicología de transición hacia otra psicología mucho más universal, mucho más trascendente, etcétera. Y esta es precisamente la psicología transpersonal. Es considerada como la cuarta fuerza de la psicología. Tenemos entonces, ahí tienen ustedes en la presentación algunos de los autores o de los psicólogos, de los investigadores que estuvieron en el inicio de la cuarta fuerza de la psicología. Entonces, ellos consideraron que era necesario investigar y desarrollar una nueva rama de la psicología que estudiase un conjunto de experiencias y de fenómenos de conciencia que hasta la fecha no habían sido estudiados o se había hecho en modo insuficiente. Estamos entonces en el año 1969, donde se constituye esta cuarta fuerza de la psicología. Maslow muere en 1970, pero bueno, esta cuarta fuerza continúa y en 1972 entonces aparece la revista Psicología Transpersonal, ya digamos con un corte científico, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente diapositiva, la 10. Y uno de los autores que digamos, es de los más científicos, un grandísimo aporte, quizá poco conocido, es Roberto Assagioli. Roberto Assagioli escribió un libro que se llama Principios y métodos de la psicosíntesis terapéutica. Él es el creador de la psicosíntesis, ¿verdad? Y entonces él señala que la palabra
transpersonal fue introducida en el ámbito psicológico por Maslow, para indicar lo que comúnmente se entiende por espiritual. Se trata de un término más preciso y más adecuado en el ámbito científico y se refiere a aquello que está más allá o sobre la personalidad ordinaria. Hay otro autor, Groff, que él dice que él propuso el término transpersonal, ¿verdad? Estas cosas, bueno, las dejamos a que cada autor las defienda. Pero entonces la psicología transpersonal aparece como la inquietud por estudiar otros aspectos todavía del ser humano que no son considerados suficientemente por la psicología humanista y menos todavía por la conductista y por la psicología del profundo. Entonces, digamos que desde el punto de vista histórico, este es el camino que se siguió hasta que llega lo que conocemos hoy como psicología transpersonal. Vamos a ver ahora cuáles son los contenidos. Podemos pasar entonces a la siguiente diapositiva. ¿De dónde salieron, vamos a decir así, los temas o los contenidos de la psicología transpersonal? De varios lugares, o de muchos lugares, o de muchas instancias. En esta diapositiva número 11, tratamos de presentar en forma, pues, muy esquemática de dónde provenieron. Entonces, Stanislav Grof, del que ya acabo de mencionar hace un momentito alguna cosita, que era un médico, entre otras cosas, experimentaba con una sustancia que hoy, digamos, está prohibida, bueno, una especie de droga, el LSD, y veía cómo con esa sustancia, cuando a una persona se le era aplicada, tenía experiencias de conciencia, entre comillas, de captación de la realidad muy especiales, muy fuertes, muy intensas, e incluso experiencias de fenómenos que se conocen como perinatales. Recordemos que peri es acerca de y alrededor de. Entonces, experiencias personas que volvían a vivir la experiencia de su nacimiento, poco antes de nacer, en el momento de nacer, después de nacer, y cosas por el estilo. Y esto empuja a Grof a tratar de estudiar otras instancias y otros niveles de conciencia en el ser humano. Otros que habían experimentado con sustancias que hoy conocemos como drogas, viajaron a la India o tuvieron contacto con las grandes religiones, las grandes tradiciones orientales, y se dieron cuenta de que allí había sabiduría y de que allí había maestros que podían enseñarles cosas que la psicología occidental desconocía completamente. Les presento por aquí un nombre, Ram Dass, ¿no?, que había experimentado con LSD y cosas por el estilo. Viaja a la India y un maestro le dice: lo que tú has experimentado con esas sustancias, yo te lo voy a enseñar sin necesidad de esas sustancias. Ram Dass queda impresionado e inicia entonces un camino desconocido para la psicología occidental, ¿verdad? Y entonces es una de las ramas, no solo es él, pero bueno, lo tomamos a él como un paradigma. Igualmente también algunos otros científicos europeos y norteamericanos se interesaron por la sabiduría indígena de los pueblos que hoy conocemos como latinoamericanos, ¿no? Y una de las instancias así importantes es el chamanismo famoso. Tenemos, por ejemplo, al español Almendro, que tuvo como maestros, entre comillas, siendo él un psicólogo, un doctor en psicología español, viajando a México y a otros países de América Latina y teniendo como maestros de todo esto a algunos chamanes, ¿verdad? Ponemos el chamanismo por aquí. Otra fuente es la física cuántica. Quienes tengan contacto con la física cuántica, teoría de la relatividad y cosas por el estilo, estará informado de cómo la nueva física o la física cuántica, etcétera,
tiene cosas realmente increíbles para la manera como nosotros conocemos el mundo, ¿verdad? Es decir, los átomos están hechos de vacío, por ejemplo, ¿verdad? Las partículas subatómicas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Una partícula subatómica a un cierto punto puede ir para dos lados distintos. La energía que tienen es impresionante. Y bueno, quienes no hayan tenido la ocasión de informarse sobre física cuántica y teoría de la relatividad, les invitaría a que entraran en ese ámbito. Y entonces esto también influyó en la aparición de la psicología transpersonal. Finalmente, otra cosa que quisiera todavía expresar, entre tantas otras, es la inconformidad que algunos psicólogos experimentaban en relación a la psicología de ese momento en Occidente. Y presento simplemente como algo paradigmático la experiencia de Maslow. Abraham Maslow se doctoró en psicología y empezó su labor de docencia universitaria. Y él quedó impresionado por dos catedráticos investigadores que, digamos, lo introducían a él en el ámbito de docencia universitaria. Uno es Max Wertheimer, que es el creador de la psicología Gestalt. Algunos dirán que no es Perls. Bueno, Perls es el creador de la psicoterapia Gestalt. Pero bueno, Max Wertheimer, de la psicología Gestalt. Y otra docente investigadora, pero está en antropología, que es Ruth Benedict, una mujer. Maslow dice que eran personas maravillosas. Y entonces dice, bueno, toda la psicología que yo he estudiado es insuficiente para entender a estas personas. Puedo entender neuróticos, psicóticos, obsesivo-compulsivos, maníaco-depresivos, todo lo que ustedes quieran. Pero personas sanas, no. Y entonces Maslow empieza su investigación precisamente con estos dos maestros, vamos a decir así, docentes, colegas suyos de más edad, empieza su investigación, de lo cual resulta entonces ese concepto de autorrealización. Y esta es otra de las fuentes de la psicología transpersonal. Bueno, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y vamos entonces, leo simplemente la diapositiva número 12. En general, la psicología transpersonal se ocupa de las dimensiones de la experiencia y del comportamiento humanos que se asocian con la salud y el bienestar llevados al extremo. Esto lo dicen los autores de una obra que se llama Más allá del ego. Y dice, el concepto de salud que tenemos en Occidente es muy limitado comparado con el concepto de salud humana que se conocen en otros ámbitos y en otras latitudes. Gran parte de los autores que se encuentran en los inicios de la psicología transpersonal quedaron impresionados por los límites que presentaba la psicología occidental en lo referente a la salud global del ser humano. Pasamos entonces ahora a la temática, pasamos a la diapositiva número 13. En base a esto, también en forma muy rápida nos preguntamos, ¿y de qué trata la psicología transpersonal? ¿Verdad? ¿Qué temas trata? Y dado que el tiempo pasa rapidísimo, prácticamente lo digo en forma muy sintetizada. Entonces, de la amplia gama de estados de conciencia que el ser humano puede tener. Se considera que el ser humano en Occidente vive muy inconsciente y podría desarrollar sus estados de conciencia. Igualmente, estos estados de conciencia que pueden captar lo que Maslow llamaba los valores del ser, lo ético, lo estético, lo humanitario, lo altruista, el amor, la empatía, la compasión, la generosidad, la reverencia por la vida, la admiración, la gratitud, el sentido profundo del dolor y del gozo, la conciencia unitiva, que somos una unidad, no solo en los componentes de nuestra propia persona, sino una unidad con todos los seres humanos y con el universo. Digamos, todos estos temas que la psicología empírica dejó de lado.
y ha privilegiado la meditación como instrumento privilegiado para esta ampliación de la conciencia. Vamos a pasar al siguiente tema, los interrogantes. Ya después, en la diapositiva 14, después habrá pues el pequeño espacio para preguntas y eso seguramente nos completará el tema. Yo esperaré con muchísimo gusto los interrogantes que todo esto genere. Por interrogantes entendemos cosas que todavía tienen que aclararse, ¿verdad? Y la primera es el lenguaje, empezando por la palabra transpersonal. ¿Qué significa eso de personal? Trans ya sabemos que significa más allá de. Entonces, puede significar más allá de la persona, más allá de la personalidad, más allá del personaje, más allá de la máscara, que es la etimología de la palabra persona, que lo conocemos por el teatro griego, ¿verdad? Consideramos, y al menos por la literatura inicial, que la palabra que más cuadraría entre estas cuatro o cinco es la palabra personalidad. ¿Por qué razón? Porque estamos en el ámbito de la psicología. La psicología empírica, para tratar de expresar al ser humano como unidad, digamos que utilizó la palabra personalidad. La personalidad se define como el conjunto de todos los elementos que un ser humano contiene, interactuando todos con una meta común, tal y como aparece al exterior. Entonces aquí lo que faltaría es, y lo de adentro, y entonces por eso transpersonal significaría más allá de la personalidad. Pasamos a la diapositiva siguiente, a la 15, y vamos a ver por qué. Nos preguntamos, ¿es correcto o adecuado decir que la psicología transpersonal use un lenguaje propio, ajeno o ambiguo en relación a la psicología de la cual parte? Esta pregunta surge porque en algunos casos los psicólogos transpersonales empiezan a hablar en un lenguaje no inteligible y da la impresión de que a veces la psicología transpersonal se quiere convertir como en algo ajeno a la psicología empírica. Entonces, consideramos que eso no le ayuda ni a la psicología transpersonal ni a la psicología empírica. Consideramos que lo que conviene es que si la psicología transpersonal nace, digamos así, de la psicología empírica, y lo vamos a aclarar todavía un poquito más adelante, de alguna forma debe ser inteligible y debe ser una continuidad con la psicología empírica. Y cada vez que use nuevas palabras, debería clarificarlas. Por eso el siguiente puntito, la palabra persona, ¿sí? Solo por poner un ejemplo en esta misma diapositiva 15, ¿no? La misma que estamos. La palabra persona, ¿cómo la usa Carl Jung y cómo la usa Carl Rogers? Por ejemplo, Jung dice que la persona es un segmento del inconsciente colectivo, una máscara que es una representación teatral en la cual lo que habla es el inconsciente colectivo. Es decir, cuando Jung usa la palabra persona, está refiriéndose a la representación teatral, casi diríamos al personaje. Pero ¿qué decimos de la obra de Carl Rogers que se llama El proceso de convertirse en persona? Naturalmente que que Rogers no está diciendo o no está hablando del proceso de convertirse en máscara, tampoco el proceso de convertirse en personaje teatral. El proceso de convertirse en persona es un proceso de autoconciencia, que es lo que señala Rogers. Por lo tanto, Jung usa la palabra persona en su sentido etimológico, que nosotros no lo usamos prácticamente. Cuando decimos trátame como persona y no como cosa, no estamos diciendo trátame como máscara, ¿verdad? Sino trátame como algo que es de una naturaleza trascendente, ¿verdad? Otra palabra, por ejemplo, que la psicología transpersonal usa a su modo, ¿verdad? Y que crea confusión es la palabra ego. La palabra ego es una palabra latina, es el pronombre yo, la palabra ego.
Y entonces, por ejemplo, en el psicoanálisis, el ego es una instancia intermedia entre el ello y el superyo, o entre el id y el superego. En cambio, en la psicología transpersonal, por ego se entiende el conjunto de creencias que uno tiene sobre sí mismo. Ya sabemos que las creencias nos limitan enormemente. Por lo tanto, una persona que esté bajo el dominio del ego, entre comillas, sería una persona esclava de sus propias creencias. El desapego en psicología significa la liberación de esa cárcel. Entonces, creo que estos tres ejemplos a nosotros nos dicen que la psicología transpersonal tiene como reto el ir integrando, ¿verdad? Y muy rápidamente todavía pasamos a la siguiente diapositiva, el interrogante de por qué la psicología empírica rompió con la filosofía, la mandó a volar, vamos a decir así, a la psicología, a la filosofía. Tanto así que en los años 60, en la obra que se llama precisamente El proceso de convertirse en persona, Rogers escribió literalmente que en ese tiempo la mayoría de los psicólogos considera que como algo ofensivo el hecho de que se le atribuya alguna teoría filosófica. Hagan de cuenta que sentían no sé qué cosa, ¿verdad? Como si estuvieran hablando de algo mágico. La filosofía y la psicología racional de la que ya hablamos hace un momento tiene una terminología muy precisa. La filosofía tiene 25 siglos de experiencia. La psicología empírica tiene un siglo y medio, más o menos, un poquito más. No se compara. Entonces, la psicología transpersonal intenta recuperar lo que la filosofía ya había logrado. Solo que los psicólogos transpersonales que no conozcan la filosofía son los que crean ese lenguaje del cual hablábamos hace unos minutos, ¿sí? Ese lenguaje que va creando ambigüedad y división. En la diapositiva siguiente, la 17, también muy rápidamente señalamos que esta división en 4 fuerzas de la psicología profunda, la conductista, la psicología humanista y la psicología transpersonal, es una división norteamericana, o más concretamente estadounidense. En Inglaterra, sobre todo en Cambridge, las investigaciones iban por otro lado. Y actualmente, aquello que se investigaba en Cambridge y en otras ciencias, cibernética, lingüística y cosas por el estilo, que dieron lugar a lo que hoy conocemos como ciencias cognitivas o ciencia cognitiva, es utilísima para la psicología transpersonal. Solo como dato interesante en este sentido, el conductismo negó la mente, dijo que no, la mente no existía porque no se ve, no se ve ni se mide. En cambio, la escuela de Cambridge y luego lo que desembocó en ciencia cognitiva, lo que hoy conocemos por mente es el elemento central. Y bueno, veo que el tiempo está muy corto, pero sería interesante ver todos estos aportes. Uno de ellos, solo por mencionar rapidísimamente, es la llamada inteligencia espiritual. Es decir, muchos procesos de la mente podemos verlos reflejados, aunque muy pobremente, en lo que llamamos cibernética, computación e inteligencia artificial, entre comillas, ¿verdad? Y la última diapositiva, por ahí la número 18. ¿Qué es lo que podríamos decir en base a todo esto, a este recorrido que hemos hecho muy rápidamente en estos inicios del siglo XXI? Estamos siendo testigos de una cierta integración de algo que se desintegró en el siglo XIX. Por eso es por lo que ahora psicología, filosofía, etcétera, están uniéndose en cierto sentido, ya sea en una perspectiva interdisciplinar, es decir, científicos de diferentes disciplinas dialogan entre sí, o transdisciplinar. La misma persona tiene dominio de 2 disciplinas y puede hablar en forma transdisciplinar. Algunos ejemplos de esto son la psicología positiva, que nace en el 2001 y cuyo principal representante es Martin Seligman. La medicina psicosomática, no se diga, ¿verdad? Que hay muchísimo ya actualmente. Y en modo quizá un poquito más sobrio, todo lo que se refiere a inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces,
Esto es lo que, digamos, considero que puede ser dicho en este reducido espacio de tiempo sobre psicología transpersonal, ¿verdad? No sé, creo que ahora podemos ir a las preguntas eh, y, ok, perfecto. Y entonces aquí yo las tendría, las leo y reacciono de inmediato. ¿A qué se refiere y por qué el término transpersonal? Recuerdo muy rápidamente, porque en el ámbito psicológico se ve la necesidad de recuperar aquello que se conoce como espiritual, así en general. Solo que la palabra espiritual es poco manejable en el ámbito científico y por eso se tuvo que buscar un término, y ese término fue transpersonal, como lo señalaba en la exposición, digamos, lo que se ocupa de lo que está más allá de la personalidad, ¿verdad? Otra pregunta, bueno, que creo que voy aquí al revés. ¿La psicología transpersonal es un nuevo paradigma? Según Groff, sí. Según Groff es un nuevo paradigma. Y diríamos que en muchos sentidos sí. Por ejemplo, el paradigma anterior, por decir, en la cual se concebía el ser humano como diferente de alma y cuerpo, mente y cuerpo, ese paradigma dualista que se conoce queda obsoleto. Y el nuevo paradigma es esa unidad, no solo en el ser humano, de lo que es sensibilidad, corporalidad, mente, espiritualidad, sino también con el universo. Y en este sentido entran en causa muchas cosas. La física cuántica, por ejemplo, que nos dice que nuestro cuerpo está hecho de lo mismo que está hecho el universo. Los físicos actuales quedan impresionados. Hay un físico italiano, ¿no? Que dice que cuando él estudia las partículas subatómicas se queda impresionado y dice, me da la impresión de estar viendo en cada partícula la historia del universo, ¿verdad? Otra pregunta, ¿qué tiene de diferente un terapeuta transpersonal a uno convencional? Se considera que el terapeuta transpersonal debe ser capaz también de manejar las terapias convencionales, al menos las más clásicas o lo que es, digamos, común, vamos a decir así, a todas las terapias llamadas convencionales. Lo particular, vamos a decir así, lo específico, va a ser el tratar de favorecer en sus clientes o usuarios o como quieran llamarles, el desarrollo de valores, por ejemplo, axiología, de una mayor amplitud de conciencia, de cosas que en otros tiempos se consideraban específicamente religiosas, ¿no? Como por ejemplo la bondad, por ejemplo, sí, y cosas por el estilo. A ver, yo aquí voy a seguir tratando de ver las preguntas. Entonces, lo específico sería eso, es decir, el entrar en ámbitos más amplios que fueron excluidos por lo que conocemos como ciencia positiva. Entonces, eso sería lo específico. Otra pregunta dice, ¿cuál es el propósito de la psicología transpersonal? El desarrollo pleno del ser humano. Aquí yo creo que algún ejemplo podría ser útil. Si nosotros, por ejemplo, decimos, hablemos del bienestar físico, bueno, pues también otros vivientes que no son humanos, los animalitos, etcétera, también pueden tener un bienestar físico, ¿verdad? Bienestar mental, eso ya en cambio es más específicamente humano, ¿verdad? Tener una conciencia más universal y más plena, y cosas por el estilo, ¿sí? Todo esto se va considerando como más saludable. Por ejemplo, si una persona me insulta, puede ser que una psicología clásica, convencional, diga, pues respóndele, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Un psicólogo transpersonal puede ser que diga, tú puedes tener la conciencia de entender que la otra persona dijo lo que dijo porque no puede decir más, hasta ahí llega, vamos a decir así, ¿verdad? La cuestión es que va a poder manejar
en términos, vamos a decir así, más profundos de conciencia o con más conciencia las problemáticas que son cotidianas, ¿verdad? Otra pregunta, ¿la psicología transpersonal tiene que ver con la espiritualidad? Completamente. Claro que sí. Como ya lo señalaba Asayoli, él dice que allá por los años 1970, ¿no? Que la palabra transpersonal es la manera psicológica de hablar de lo que comúnmente se llama espiritual. Y aquí habría otro ámbito, no sé si a lo mejor eso sea el objetivo de la pregunta. La palabra espiritual nace en ámbito religioso, y más concretamente nace en ámbito bíblico, la palabra espiritual y espiritualidad en cuanto tal. Lo que luego sucede con una larga evolución de la filosofía, allá a principios del siglo XX con Max Scheler, la palabra espiritual pasa prácticamente al ámbito filosófico. Y entonces en este ámbito filosófico, sin descuidar el ámbito religioso, para quien tenga la práctica de una religión sumamente respetable, es que esa dimensión espiritual es de todos los seres humanos, ¿sí? Y la psicología transpersonal se ocupa de esa dimensión humana que es específicamente humana. Específicamente humana quiere decir que es propia de la especie humana, ¿sí? Una pregunta que aquí sí yo desconozco este asunto, simplemente lo presento. ¿Tiene relación la psicología transpersonal con el Ouspensky? Esa pregunta la dejo pendiente, mil disculpas. Otra pregunta dice, de todos los libros que nos habló, ¿con cuál nos recomienda iniciar lectura y cómo nos ayudaría a nuestra vida personal y profesional? Bueno, recomendaría uno de Manuel Almendro, que es al que le hacemos una crítica a Almendro, pero bueno, el libro se llama Psicología y Psicoterapia Transpersonal de Manuel Almendro. La crítica que le haría a Almendro simplemente es muy, muy sencilla. Almendro, cuando al inicio de su libro dice que es la psicología transpersonal, dice sin más especificación, transpersonal viene de más allá de la persona y no aclara en qué sentido usa la palabra persona. Y como ya lo vimos en la exposición, naturalmente que quedaría, digamos, esa ambigüedad. Si quisiera aclarar un poquito más esto, diría que la palabra persona desde el siglo VI no significa máscara, ni significa personaje, tampoco significa personalidad, que es un término mucho más reciente. La palabra persona, desde el siglo VI, con un filósofo Boecio, Manlio Boecio, es lo que hoy usamos con el término palabra persona. Y la palabra persona incluye la dimensión espiritual. Si la psicología transpersonal crea el término transpersonal para incluir lo espiritual, un filósofo le diría, nosotros no necesitamos esa palabra. La palabra persona incluye ya lo que ustedes como psicólogos tratan de incluir con esa palabra transpersonal, ¿verdad? Por eso también considero que la psicología transpersonal no debe ser como un satélite o desprenderse de la psicología como tal. Debe ser una continuidad, porque lo transpersonal no tiene sentido en la filosofía. O sea, a los filósofos les basta la palabra persona y allí incluyen lo que la psicología quiere incluir con la palabra transpersonal, ¿verdad? Bueno, otra pregunta se refiere también a qué bibliografías se recomiendan. Bueno, sería esa. Ahí también, bueno, recomendaría otros 2 libros en colaboración. Entran muchos especialistas en el tema que son un poquito más antiguos, pero tiene la ventaja de estar en los principios, ¿no? Uno se llama Más allá del ego. Es una compilación
creada por dos psicólogos transpersonales que son esposos entre ellos. Frances Vaughan, y me vendrá entonces el nombre en un momentito más. Y el otro libro se llama Trascender el ego. Sí, bueno, ahorita me vendrá el nombre. Esta Frances Vaughan también tiene otro libro que se llama El arco interno. Y también les recomendaría eso, ¿verdad? ¿Se pueden dar cursos para grupos o empresas de psicología transpersonal? De poderse dar, sí. De hecho, hay algún libro, ahorita no recuerdo el autor, pero que se llama La espiritualidad en los negocios, por ejemplo. Y prácticamente trata los temas de psicología transpersonal para empresas y cosas por el estilo. La idea central es que en la medida en la que un trabajador, cualquiera sea, esté más desarrollado como persona, es mejor en todos los sentidos, incluyendo el ámbito laboral, ¿verdad? Otra pregunta que sería aquí la última. ¿Qué concepto de ciencia hay desde la psicología transpersonal? La psicología transpersonal vuelve a colocar al científico y a la ciencia en su verdadera dimensión. Lo que sucedió cuando apareció la ciencia fue una especie de deslumbre, ¿sí? Entonces, cuando desde Galileo Galilei se empiezan a medir las cosas y mucho más exactitud y todo, entonces el conocimiento científico impresionó y se consideró casi como el único válido. Actualmente, con la física cuántica, teoría de la relatividad y cosas por el estilo, nos damos cuenta de que el conocimiento científico es validísimo, pero sumamente reducido, limitado, muy, muy limitado. Hay otras realidades que la ciencia no puede pescar, vamos a decir así, tampoco puede medir, tampoco puede experimentar en un laboratorio, y que son importantísimas. Entonces, la psicología transpersonal asume todo lo científico que es válido. O sea, la psicología transpersonal está abierta a todo lo que va siendo fundamentado científicamente, entre ellos, por ejemplo, la física, ¿no? Pero a su vez también la psicología transpersonal dice, pero el científico conviene que amplíe su conciencia y sea consciente de cómo es su ciencia, algo así como lo que se llamaría una metacognición científica, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que un científico para hacer ciencia primero tiene que equipar su cerebro de conceptos. Si no aprende matemáticas, por ejemplo, a ver qué es el número 2, qué es 2, a ver, qué es el 100, ¿verdad? ¿Qué es una ecuación algebraica? Todas estas cosas son abstractas, pero sin ellas el científico no puede hacer nada. Entonces, lo que la psicología transpersonal hace es el hecho de crear conciencia para que aquello que es científico sea valorado por un lado y entendido en sus debidas dimensiones, ¿verdad? Bueno, entonces aquí creo que se nos ha mandado ya aquí un mensaje en el cual nos quedamos invitados a concluir, que nos hemos pasado bastantito del tiempo, lo cual me da muchísimo gusto. Les agradezco enormemente su atención y no sé si decir hasta la próxima. Muchas gracias.